Hola, ¿qué tal amigos de Scroll and Tap? Yo soy Perla Velázquez y me da muchísimo gusto traer aquí a una invitadaza en este lunes de libros porque creo que el tema que vamos a tocar hoy es muy importante que se toque aquí, en estos libros, como es el libro de Amaya Blas que se llama La victoria del esmalte de uñas rojo. Muchísimas gracias, Amaya, por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias, Perla, y gracias por el espacio y por el apoyo. Y pues nada, estoy muy contenta de que ya estamos arrancando con todo el tema del libro. Bueno, el libro salió en la pandemia, pero hasta ahora se puede hacer realmente como un lanzamiento oficial y ya hacer presentación, también presentarlo a medios, etcétera, ¿no? Entonces, pues muy contenta por eso. Qué bueno, Maya, pues muchas felicidades por este libro y por todo lo que cuentas en él, ¿no? Porque creo que hay un tema primordial que hay que estar hablando de ello y que no hay que tenerle miedo en la literatura a hablar lo que es el cáncer, y más cuando viene de una persona que lo vivió en carne propia, ¿no? Pero antes de llegar hasta ese punto, me gustaría que nos contaras un poquito de ti. Sé que eres actriz, sé que te gusta el teatro, que has vivido en España específicamente, en Europa. Entonces, cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca un poquito más. Pues sí, soy actriz. Empecé a hacer teatro a los 9 años. Es lo que más he hecho en mi vida, teatro. Y bueno, justo sí, en algún momento me fui a vivir a Madrid, que es donde estudié arte dramático, en una escuela, en Cristina Rota, se llama la escuela. Eh, y bueno, ahí estuve haciendo teatro a la par. De hecho, tuve mucha suerte porque llegando a las 3 semanas me di cuenta de una audición de una compañía de teatro y me di cuenta literal a las 4 de la tarde y era a las 6 de la tarde la audición. O sea, de esas cosas que te caen porque ya te iban a llegar, ¿no? Y nada, y me las fui corriendo y entonces empecé a hacer teatro también a la par que estaba estudiando con una compañía de teatro también allá en Madrid. Eh, y, y bueno, dentro de lo que fue estudiar arte dramático, sí tuve algún taller de dramaturgia y tal, pero realmente la escritura es algo que he ido descubriendo recientemente, en los últimos años. Eh, También viene un poco de la lectura, ¿no? Que en algún momento justo en España me pasó que llegué y dije, todo el mundo está leyendo, ¿no? Aquí todo el mundo lee, aquí todo el mundo está en el metro, ya sabes. Entonces me empezó a entrar como la verdad, como una obsesión por los libros y también con este complejo de, híjole, me falta mucho, ¿no? Necesito ponerme al día, porque de alguna manera sí creo que sí se extraña el hecho de que pues no se inculca tanto la lectura, la verdad, en nuestro país, desgraciadamente, ¿no? Entonces, sí tenía esta sensación de voy detrás, ¿no? Y a raíz de esta obsesión por los libros, que en un día, de hecho, estuvieron a punto de atropellarme porque yo venía leyendo en la calle y además era un amigo mío, que era un vecino. este, pero eso, ¿no? A raíz de esta obsesión por estar leyendo y conocer autores, eh, a raíz de eso, curiosamente empezó a nacer también el tema de la escritura, ¿no? Como que solito, de manera orgánica, empecé a escribir. eh, y bueno, y fue todo un proceso también la escritura, porque primero me daba vergüenza mostrarlo, ¿no? Entonces fue el poco a poco ir mostrando cositas, nos escribí un cortometraje y gané un apoyo de IMCINE gracias a ese cortometraje. Entonces eso me motivó como a ir mostrando más y decir, ah, bueno, si puedo, ¿no? Si puedo obtener este apoyo es porque voy bien, ¿no? Por ahí voy bien en lo que es escritura. Eh, entonces así ha sido como un caminito que todavía me falta mucho por recorrer y esta es mi primera novela autobiográfica. En la vida yo me dedico, pues estoy ahora escribiendo, también sigo escribiendo, pero también pues soy actriz y hago teatro, cine, televisión y tengo una compañía productora que es Solovino Producciones, en conjunto con Roberto Cavazos y estamos produciendo teatro también. Ujú, ujú. Entonces, Pues una vida bastante activa, las letras, cómo te acercas también a ellas. Creo que tiene mucho que ver con lo que es el resultado de este libro, ¿no? Lo que te haya también llevado a escribir tu propia historia, lo que viviste, todo lo que pasó. Cuéntanos esta parte, ¿no? De cómo fue que terminas escribiendo este libro después de este veredicto que te dan, de este anuncio que te dan también en medicina. Cuéntanos cómo es esta parte, ¿no? De decir, ahora lo voy a empezar a escribir, porque el libro
si ustedes se meten a leerlo, si lo empiezan a ojear, si lo ven, se van a dar cuenta que está escrito por un diario, ¿no? O sea, lo que está pasando día a día, lo que estabas viviendo día a día. Entonces, eso creo que también es una manera muy fácil de acercar al lector, porque justo puede pasar lo que acabas de mencionar, ¿no? Que vas leyendo porque quieres saber qué pasa al siguiente, en la siguiente escena, ¿no? La siguiente ocasión. Entonces, cuéntanos esta parte, ¿cómo fue que te llevó a escribir tu propia historia? Pues eh, básicamente le necesitaba de alguna manera sacar lo que traía adentro, ¿no? O sea, desde un inicio sí tenía como esta cierta conciencia de que quería compartirlo en un futuro. Eh, Mi padre murió de cáncer enfrente de mí, entonces de alguna manera era como, cuando me llegó a mí esto, era, bueno, ¿qué pasa cuando tu peor miedo en la vida, porque mi peor miedo en la vida no era morir, era tener cáncer, ¿no? Después de haber visto a mi papá, que no le fue muy bien, porque desgraciadamente no pudo tener tratamiento, etcétera, ¿no? Se complicó todo. Eh, pero entonces para mí era como, me estaban pasando muchísimas cosas. Yo soy actriz y de alguna manera pues estoy acostumbrada a esta cuestión, ¿no? De estar expresando y de estar también transmutando de alguna forma, ¿no? De repente usas también lo que traes como para transmutarlo en cuestiones creativas. Y en ese sentido yo me sentía muy afortunada y me siento muy afortunada porque en el momento en el que pasó esto, que además fue todo muy loco porque yo estaba haciendo una meditación budista, que es una limpieza karmática de 100 días. Entonces, en los últimos 15 días de esa meditación, me dicen, te quedaste de protagonista en una serie, te quedaste de protagonista en una película y tienes cáncer. O sea, eso fue todo. El final de estos 100 días fue así. Entonces, la serie pues ya no se hizo porque se canceló de última hora, pero la película sí la hice. Y la hice a la par que tenía ensayos, también estaba luego yendo, o sea, iba a mis ensayos, pero también iba al hospital a exámenes de patología, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo. Y justo cuando terminó el rodaje de la película, unas semanas más adelante, un par de semanas creo, ya empezaba yo con la quimioterapia. Y de hecho de ahí también sale como todo este juego que al final pues me ha acompañado toda mi vida, ¿no? Porque pues de niña juegas, pero luego cuando te dedicas a ser actriz sigues jugando siempre, ¿no? Entonces siempre está presente este juego en mi vida. Y el día que terminé la película, el rodaje, justo me iba a despintar las uñas de los pies porque me habían puesto un esmalte rojo de uñas en las uñas de los pies para el personaje de la película. Entonces, cuando me los iba a despintar, dije, no, mejor voy a echar carreritas a ver qué se va primero, el esmalte o el cáncer, ¿no? Y bueno, ya sabes que, pues, si no, aunque te bañes, no se te quite el esmalte, ¿no? A menos que uses acetona. Entonces, lo dejé así, yo me bañaba, pero no me tallaba, o sea, no quitaba el esmalte ni nada. Eh, y entonces, a la mitad de la quimio, que la quimio duró 6 meses, a la mitad de la quimio, en el PET del intervalo, que es esta tomografía 4D que te hacen, es cuando me dijeron, estás libre de cáncer. O sea, es decir, tenías fase 3 de 4 fases que existen, entonces tienes que seguir con el proceso, pero estás libre de cáncer. Y en ese momento yo ya estaba escribiendo porque estaba escribiendo mi día a día, como decías, ¿no? Entonces fui corriendo a escribir de, ah, esmalte de uñas, ¿no? Porque todavía tenía como chispitas, así como puntitos de esmalte rojo que todavía quedaban. Eh, y fue un poco así también el hecho de, a la hora de escribir, ¿no? Fue eh, no, en algunas ocasiones incluso juego, porque la quinta quimio la conté en haikus, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estaba en la quimio y estaba, lo que observaba, iba armando haikus para contar, relatar lo que iba sucediendo en la quimio, ¿no? Y de alguna manera yo fui muy libre, que es lo que necesitaba en ese momento, ser libre, porque por otro lado no estaba siendo libre, ¿no? Mi cuerpo tenía que luchar contra varias cosas, había muchas limitaciones. Entonces, para mí fue muy importante eso, el poder hacer una catarsis, el poder sacar todo sin filtros. Eh, lo único que me puse como formato fue el hacerlo como diario, ¿no? Que realmente terminó siendo un diario, el escribir como diario, el escribir en primera persona y en momento presente. Pero fuera de eso, fui como muy libre a la hora de escribir. Y se siente, ¿no? En la lectura, porque como te decía, o sea, son esas lecturas que te puedes meter y quieres seguir, ¿no? Quieres continuar y continuar y continuar. Y en esa misma historia y en lo que tú narras en tu propia historia, encontré una página también en la que
me hizo pensar mucho en la otra persona, ¿no? Por ejemplo, el que está del otro lado, ¿no? No el que lo está viviendo, sino las personas, cómo se acercan a las personas que están en ese momento enfermas, ¿no? Entonces, también para ti, ¿cómo fue eso? Me refiero específicamente a cuando hablas, cuando una amiga te dice, ¿no? Que si se ven, que si no se ven, entonces que te da las largas y tú dices, bueno, al final de cuentas, si me quiere ver, me va a ver, ¿no? Porque esa es una decisión que toma la persona. Entonces, ¿cómo es esa otra parte, ¿no? Que viviste y las personas que te acompañaron en esta enfermedad? Pues es que es un fenómeno muy curioso porque creo que hay como todo este estigma alrededor del cáncer, ¿no? Que es cáncer casi que igual a muerte y no es así, porque hay mucha gente que nos curamos de eso, ¿no? Y que lo pasamos. Pero sí, sí también para mí era importante como el plasmar esto porque cada quien reacciona de manera distinta y no es algo personal, y eso es como lo complicado de poder llevarlo, ¿no? Porque así como hay gente que de repente hace mucho que no escuchabas de esa persona, pero se acerca a ti y entonces todos los días te está escribiendo diciéndote cómo estás, cómo sigues, ¿no? Eh, Hay personas que de repente evitan verte porque les duele verte, o personas que se alejan completamente, que estaban en tu vida diaria y que se alejan completamente porque dicen yo no puedo por esa enfermedad, o está este miedo a la muerte y como asocian ¿no? El tema del cáncer con muerte, es un fenómeno muy curioso cómo se da en cada quien, ¿no? Y al final creo que están reaccionando a la enfermedad y a lo que significa o simboliza la enfermedad o la idea que tienen, más que a ti, ¿no? O es como justo, es un proceso personal de cada quien al final. Y sí, sí es algo que yo misma observé con mi papá, ¿no? Que una persona muy querida de él lo dejó de ver y al final lo vio ya en su último momento, ¿no? Pero era porque no soportaba verlo así. Entonces, es eso, para mí también justo parte de lo que parte de lo que quiero compartir también es eso, ¿no? El que nadie te dice cómo va a reaccionar la gente y hay unas reacciones muy extrañas y muy curiosas y que tienes que de alguna manera pues tomártelas con filosofía porque ni siquiera es por ti. Sí, sí, claro, y por eso te preguntaba, ¿no? Porque pareciera que a veces tenemos esos, pues, prejuicios quizás de pensar que cuando alguien te dice que ya tiene cáncer, ya, ¿no? Te tienes que alejar o porque puede ser contagiosa, ¿no? Incluso muchas veces se tiene ese pensamiento, ¿no? Para muchas personas y prefieres alejarte. Y eso creo que también está reflejado en este libro, ¿no? Es como, pues no, o sea, tengo que seguir con mi vida, lo narras muy bien, ahí está mi vida todavía, tengo que ir a mis quimioterapias, claro, pero tengo que seguir con la vida. También esa otra parte de mostrar que una vida sigue, ¿no? ¿Cómo fue narrar esa otra parte para ti? Porque la vida no se acaba al momento de ir a una quimioterapia, sino la vida sigue y es cuando más creo que se debe de aferrar una persona como lo hiciste tú. Sí, justo eso es, creo que si me dices qué quieres compartir o expresar con este libro, es eso, ¿no? Esa parte en la que, justo por el mismo estigma que hay con esta enfermedad y que pareciera que la gente pone en pausa su vida para luego ver si se curan y si se curan entonces seguir viviendo, ¿no? Para mí era muy importante justo esto, por eso también hay... bueno, no tuve ningún filtro y cuento también mis relatos eróticos, o sea, encuentros eróticos, y cuento de todo porque para mí era eso, ¿no? Era mientras estoy llevando este proceso, mi vida sigue. Yo sigo teniendo deseos, yo sigo siendo mujer, sigo, o sea, hay erotismo dentro de mí, ¿no? También, y sigue esta pulsión de vida y estas ganas de vivir. Entonces, para mí justo era muy importante eso, así como el humor, que también está narrado con mucho humor negro. Soy sonorense, entonces creo que a los norteños sí se nos da mucho el humor negro y ahí está plasmado de principio a fin. Pero sí, justo lo que decías, ¿no? Para mí lo más importante en cuestión de compartirlo es eso, de la vida sigue. O sea, y como no sabes hasta cuándo, y ya ni siquiera tiene que ver con cáncer, o sea, realmente no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, ¿no? Entonces, pues mejor aprovecharla y vivirla. Y qué bueno que mencionas esa parte del humor, porque
mi duda también va como por ese lado, ¿no? O sea, la novela la escribiste mientras estabas en las quimioterapias, mientras estabas pasando todo este proceso, o ya fue después, porque igual, o sea, el humor puede venir de esa parte, ¿no? De pensar a lo mejor la persona que se acerque al libro y decir, ah, bueno, es que lo escribió después ya con otra forma de pensamiento, pero no, o sea, lo que estamos viendo es que lo escribiste en el proceso, ¿no? Lo escribí tal cual, es decir, hay veces que estaba conectada con un brazo en la quimio y con el otro yo estaba escribiendo y contando lo que iba sucediendo, estaba en el camerino y estaba escribiendo, estaba en el taxi y iba escribiendo, es decir, lo escribí, fue también un proceso para mí terapéutico de alguna forma y de catarsis y de sacar todo esto y transportarlo en algo creativo y todo lo que iba escribiendo era mi día a día. De una manera muy libre porque de repente un día escribía 4 o 5 veces, otro día no escribía nada, otro día escribía una frase porque era lo que se me antojaba escribir, ¿no? Y así. Entonces, de alguna manera, eh, sí, fue como un proceso que me acompañó en mi proceso que estaba llevando, ¿no? Del cáncer. Entonces, sí, realmente es, incluso a la hora de la corrección del libro, se corrigió solamente lo necesario, así, lo muy básico, porque se quería dejar esta escritura automática, porque era literal, era escritura automática, básicamente. Entonces, se quiso dejar pues esto porque pues es contar la historia como estaba sucediendo, ¿no? Es una especie de como de reality book, este, como si te metieras a eso, a ver la vida de una persona que está viviendo esto y en el momento en el que lo está viviendo, ¿no? Pues ya está, la siguiente cinta, entonces, Amaya, de aquí al Sí. cine. Justo me han dicho mucho eso, ¿eh? Y creo que estaría bonito, estaría bonito. Sí, creo que sí. Pues muchísimas gracias por estos minutos de entrevista, Maya, y muchas felicidades por este libro y gracias por compartir estas historias que siempre creo que se agradecen para personas que estén cruzando por algo similar. Creo que puede llegar, ¿no? Esta historia, pero también para personas a lo mejor que no necesariamente están pasando por esta parte, sino concientizar un poquito sobre la enfermedad y eso creo que hace este libro. Muchísimas gracias, Amaya. Muchas gracias y gracias por tus palabras y gracias por el espacio. Pues bueno, el libro lo pueden encontrar en Talento Caligrama, La victoria del esmalte de uñas rojo. Ya nos contó por qué el título, así es que en serio no se pierdan esta historia que les va a dar muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias, Amaya, nos vemos. Gracias.